la mayor guerra de la historia de la humanidad, entre 50 y 70 millones de muertos y decenas de países implicados de una u otra forma, un hecho que cambió el mundo y la historia para siempre. La última gran guerra de Europa tras anexionarse a varios territorios como Austria, Checoslovaquia. Hitler pone sus ojos en Polonia y exige al gobierno polaco que el corredor de Danzig vuelva a ser alemán. Tras negarse Polonia, Alemania la invade. El 1 de septiembre de 1939, Francia, Inglaterra y los demás países de la Commonwealth como Australia o Canadá, declaran la guerra a Alemania. En un principio el ejército alemán, la Wehrmacht, no estaba siendo muy efectivo. Sin embargo, Alemania había firmado un pacto de no agresión con la URSS, con una cláusula secreta que establecía el reparto de Polonia, entre Alemania y la URSS. El 17 de septiembre de 1939, la URSS, la Unión Soviética, ataca Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo. Polonia cae en menos de un mes. Poco después, la Unión Soviética atacó Finlandia, temerosa de la buena relación entre dicho país y Alemania, de la cual no se fiaba a pesar de su pacto. A pesar de la gran superioridad numérica soviética, de hasta 10-1, el ejército rojo tuvo serios problemas para acabar con el ejército finés, lo que le permitió a Finlandia negociar con la URSS una rendición para asegurar la ruta del hierro sueco. Alemania decide invadir Dinamarca, que se rinde sin apenas resistencia. Noruega también es invadida, aunque lucha sin poder resistir el empuje alemán. Noruega sería la base alemana desde la cual atacar el Ártico y el Mar Báltico. El 10 de mayo de 1940, preparándose para atacar Francia, Alemania decide tomar Bélgica y los Países Bajos. Francia estaba defendido al este por una gran línea defensiva impenetrable, la línea Maginot. Sin embargo, Alemania atacó por el bosque de las Ardenas. El ejército aliado fue embolsado en un movimiento de pinza gracias a una nueva estrategia alemana llamada la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que consistía en aprovechar la rapidez y movilidad de los tanques alemanes. Hitler cometió un error fatal al mandar a sus soldados a reorganizarse en vez de aniquilar al ejército embolsado, que esperaba ser evacuado en las playas de Dunkerque. De esta forma, la mayor parte de los soldados llegaron sanos y salvos a Inglaterra. Tras esta acción, la conquista alemana de Francia fue prácticamente inmediata, y más aún cuando Italia se unió a la guerra del lado de Alemania, atacando a Francia por el sur. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy. Tras la caída de Francia, le tocaba el turno a Inglaterra. Hitler, envalentonado por la caída de Francia y por la ciega confianza en la Luftwaffe liderada por Hermann Geo con Die Reichsring, decidió llevar a cabo una serie de operaciones aéreas contra Inglaterra, acabando con sus aeropuertos, fábricas y puertos, lo que se conocería como la Batalla de Inglaterra, una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Además, Alemania estableció por mar un bloqueo de la isla con ciertos de submarinos apodados U-Boot, que poblaron los mares próximos a Inglaterra. Inglaterra, al borde del colapso, decide hacer un pequeño bombardeo sobre Berlín. El ataque cumple su enfurecer a Hitler. Cegado por la ira, Hitler ordena cambiar de táctica y comienza a bombardear ciudades inglesas, consiguiendo paradójicamente salvar Inglaterra, ya que la aviación inglesa tuvo el tiempo justo para reorganizarse. Tras casi un año luchando prácticamente sola Inglaterra, consiguen ponerse en el cielo. Es el primer revés para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1940, las tropas italianas en Libia atacan Egipto, en manos inglesas, pero son derrotadas. Lo mismo ocurre en el intento italiano en conquistar Grecia. Alemania se ve obligada a enviar fuerzas que se conocerán como los Afrika Korps a Libia, asumando el zorro del desierto Erwin Rommel. Alemania también invade Yugoslavia y Grecia, países que son completamente conquistados en apenas un mes. Para conseguir los recursos para volver a atacar a Inglaterra, Alemania decide atacar por fin a la URSS. La Operación Barbarroja, como así se llamó el ataque, sería una de las mayores operaciones de la historia y otra de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que 3 millones de hombres venidos de Alemania, Italia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Croacia e incluso España, que aportaría la llamada División Azul. La operación constaba de 3 grupos de ejércitos, el norte conquistaría Leningrado, el del centro Moscú y el del sur Kiev. Tras la batalla de Kiev, el grupo de ejército sur consiguió su objetivo. El norte llegó Leningrado pero en vez de conquistarla, Alemania decidió sitiar la ciudad en el que sería el mayor y más mortífero asedio de la historia. El grupo de ejércitos del centro, tras llegar casi a las puertas de Moscú, fue rechazado con la llegada del invierno a 200 kilómetros de la capital rusa,
pues el ejército alemán no contaba con equipos de invierno y la firma de un impacto de no agresión entre Japón y la URSS permitió a Stalin traer sus divisiones siberianas que guardaban el este de la URSS. Por su parte, Japón sufrió un embargo de petróleo y la exigencia de retirada de sus tropas de China por parte de Estados Unidos. Inglaterra, pero Japón, desoyendo dichas exigencias, se preparó para la guerra. Japón entraría en la Segunda Guerra Mundial por todo lo alto el 7 de diciembre de 1941 a través de un gran ataque aéreo contra la base americana de Pearl Harbor, que se saldó con un rotundo éxito. El ataque de Pearl Harbor fue precedido por un ataque simultáneo en varios puntos del sudeste asiático, todos ellos saldados con éxito. Hitler, creyendo que la entrada de Japón en la guerra podría ayudarle en el frente ruso, declaró la guerra a Estados Unidos, en la cual hizo lo propio con Japón y Alemania. Ahora sí, el conflicto es completamente mundial. En junio de 1942, los japoneses sufrieron un duro golpe en la batalla de Midway, donde 4 de sus portaaviones fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses. Asimismo, el 7 de agosto comienza la batalla de Guadalcanal, que duraría 6 meses y en la que las tropas americanas y australianas vencerían en tierra a las hordas japonesas. Con estas dos batallas, el bando aliado frenaba definitivamente el avance japonés en el Pacífico. Al fin, una buena noticia para los aliados. Mientras, en Europa, Hitler planea una nueva ofensiva, un gran movimiento de pinza con el grupo de ejércitos sur del frente ruso y los Afrika Korps, con el fin de capturar completamente la región del Cáucaso, rica en petróleo. Para ello, el grupo de ejércitos del sur del frente ruso se divide en dos: una parte atravesará el Cáucaso, mientras otra ataca la gran ciudad que guarda el río Volga, Stalingrado. La batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, comienza el 23 de agosto de 1942. Por su parte, los Afrika Korps avanzan por Egipto hacia el Cáucaso, cuando son detenidos por las tropas aliadas en la batalla del Alamein. Esta victoria hace que los aliados, 5 días después, invadan Argelia y Marruecos, abriendo un nuevo frente. En África, los Afrika Korps se ven obligados a retirarse a Túnez. En represalia por la pasividad de las tropas de la Francia de Vichy y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decide invadir el territorio europeo de la Francia de Vichy. En Stalingrado la cosa no pinta mucho mejor para Alemania. La ciudad en ruinas se ha convertido en una auténtica ratonera en la que no hacen más que morir miles de hombres diariamente. La Wehrmacht controla el 90% de la ciudad, pero Zhukov, un gran general soviético, prepara un movimiento de pinza parado en un ejército que ha reunido en secreto y que logra sitiar al ejército alemán. En total, cerca de 600.000 alemanes son cercados y Paulus, su general, se rinde el 3 de febrero de 1943. Alemania tiene que pasar a la defensiva y retirar sus tropas del Cáucaso. El 13 de mayo de 1943, los aliados entran en Túnez haciendo 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejando África limpia de fuerzas del eje. Mientras tanto, en el verano de 1943, los alemanes han restablecido el frente ruso y planean una gran contraofensiva con un Kursk. Comienza así la batalla de Kursk, la más grande de tanques de la historia, en la que se da un empate técnico, un gran baño de sangre. Acto seguido, los aliados desembarcan en Sicilia, tomándola en apenas un mes. El régimen de Mussolini se colapsa y este es arrestado. Más tarde será ahorcado. Tras el derrumbe de Italia, Hitler da por terminada la batalla de Kursk y decide invadir a sus aliados italianos para asegurar la defensa de la península. Para ello prepara la línea Gustave. La línea Gustave resiste impecable, pero una acción de las tropas francesas libres permite a los aliados romper la línea en la batalla de Monte Cassino. En enero de 1944, por fin, las fuerzas del Ejército Rojo, que habían reanudado su avance tras la batalla de Kursk, levantaron el sitio de Leningrado e iniciaron un avance lento pero imparable hacia Berlín. Para acelerar el fin de la guerra y quitar presión a la URSS, los aliados deciden llevar a cabo el desembarco de Normandía, que se saltó con un rotundo éxito y que desbordó las defensas alemanas con la apertura de un nuevo frente. En el oeste, Francia pronto fue liberada de la presencia nazi, siendo París liberada por los españoles republicanos de la 9. Poco después, la Unión Soviética lanzó la Operación Bragaton con 2,5 millones de hombres con el fin de liberar Bielorrusia. Alemania lanzó en diciembre de 1944 una última y desesperada ofensiva con el objetivo de tomar Amberes, en una batalla que se conocería como la Batalla de las Ardenas y en la que los alemanes son derrotados. En el este, Varsovia fue liberada el 17 de enero y el Ejército Rojo avanzó imparable hacia Berlín. Durante el avance aliado comenzaron a aflorar la red de campos de exterminio nazis, que se cobraron la vida de 6 millones de prisioneros, la mayor parte de ellos de origen judío.
Estados Unidos también avanzaba poco a poco por el Océano Pacífico hacia Japón. El 26 de marzo de 1945, Estados Unidos toma por completo la isla de Iwo Jima. Tras la sangrienta batalla de Iwo Jima, Berlín, defendida por niños, mujeres, veteranos de la Primera Guerra Mundial y miembros fanáticos de las SS, caen ante el empuje soviético. Hitler, desesperado, se suicidó junto a su flamante pareja Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Pocos días más tarde, el mariscal Keitel firmó la rendición de Alemania a la batalla de Berlín y por tanto la Segunda Guerra Mundial había acabado en Europa. El gobierno de los Estados Unidos decidió tirar 2 bombas nucleares en 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Tras estos 2 impactos, un ataque soviético contra el ejército de Japón. Japón se rindió ahora sí el 14 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba completamente